Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Damos gracias al Señor por este comienzo de este año 2021 y bueno, también el inicio de esta serie de enseñanzas que vamos a ver a lo largo del año, cada miércoles. Y bueno, hoy vamos a reanudar nuestra lectura de semilla para este año 2021. Y bueno, hoy comenzamos con nuestro primer versículo a memorizar en esta semana, la primera semana del año 2021, y es Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Entonces vemos que la bendición forma parte con lo que Dios ha equipado nuestra vida como seres humanos. La bendición, su origen está en Él. ¿Sí? La bendición la da el Padre, ¿no? Y vemos ahí el origen de la bendición cuando aparece la palabra en Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto es lo que se ha conocido como la bendición sacerdotal. El pueblo de Israel no conoció otra bendición que no fuera esta. Y es que toda esta bendición, pues el primero que lo hizo fue justamente Dios. Hermanos, Él es la fuente. Él es la fuente de la bendición. Esta bendición está relacionada con la vida misma. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, lo primero que hizo el Señor fue darles su bendición. Y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 28. Tras esa bendición, se le ordenó a Adán y a Eva, se les ordenó crecer y multiplicarse, lo cual ellos lo fueron haciendo. La bendición, hermanos, viene acompañada de esa fecundidad. Solo Dios puede crear la vida. Y Dios puso en el hombre la extensión de lo que Él había hecho. Porque cuando vemos que Dios formó al hombre y lo hizo con sus manos, dice que tomó el barro, dice que entonces Él dijo: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y bajo esta bendición el hombre fue formado. Hermanos, la maldición llegó después. La maldición vino a la vida del hombre como una consecuencia de su pecado. Lamentablemente, no fue sino por su desobediencia que hizo que todas las cosas se modificaran y cambiaran, incluida la tierra, la cual le fue necesario al hombre comenzar a labrarla para entonces producir el fruto que necesitaba para poder vivir. Vemos que después de que Caín mató a su hermano Abel, lo consiguiente fue que le acompañó una maldición de la cual no pudo de alguna manera quitarse de encima hasta la muerte. Sin embargo, podemos encontrar a un hombre como Enoc, el cual dice la palabra que conocía de tal manera a Dios y llegó a vivir tan cerca del Señor, que caminó en bendición, que dice la palabra que le agradó a Dios de tal manera que este hombre experimentó por primera vez el arrebatamiento al cielo. Y al caminar al lado de Dios, él encontró esa bendición y esa recompensa de ser levantado y llevado a la presencia del Padre. Hermanos, si nosotros caminamos en la palabra y caminamos realmente buscando el rostro del Señor, Dios nos va a bendecir de tal manera que la bendición va a formar parte de nuestra vida. La bendición del Padre, la bendición de Jesús, la bendición del Espíritu Santo. Hermano, un creyente verdadero, un creyente genuino, camina en esta bendición. Dice la palabra del Señor: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La bendición de Dios se manifiesta y es una manera que se puede manifestar a través del rostro de cada persona. ¿Cómo puede el rostro de Dios resplandecer sobre alguien? Bueno,
La versión internacional de la Biblia, la versión internacional, traduce esto y dice: Dios te mire con agrado. El rostro del Señor es una forma en que Dios manifiesta su favor y su bondad a quienes Él considera sus hijos. A través de nuestro rostro, hermano, nosotros manifestamos muchas cosas. A través de nuestro rostro nosotros manifestamos la felicidad. A través de nuestro rostro nosotros manifestamos la tristeza. A través de nuestro rostro manifestamos los momentos que estamos pasando en nuestra vida. A veces somos depresivos y manifestamos a través de nuestro rostro lo que nosotros realmente estamos viviendo por dentro. Hay quienes dicen que el rostro es la ventana del alma. A través de nuestro rostro la gente se da cuenta cómo es que nosotros estamos llevando nuestra vida. Es a través de nuestro rostro que descubrimos realmente cuál es nuestra identidad que tenemos en Dios. Este rostro no se hace a través de una máscara o de una careta. No se logra a través de una cirugía plástica, sino se logra que cuando nosotros realmente, dice la palabra del Señor, que cuando la palabra de Dios habita en nuestra vida y su fundamento, nuestra fe está en Dios, dice que Dios hermosea el rostro de aquel que camina en su palabra. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? El propósito de la bendición de Dios es dar una cobertura a nuestra vida. Una cobertura que nos dé esa seguridad y esa confianza que estamos en Dios. El resplandor de Dios cuando se refleja a través de nuestra vida cuando nosotros caminamos en el mandamiento, en los principios, cuando tenemos comunión con la palabra, cuando oramos y buscamos el rostro del Señor, cuando estamos de alguna manera siendo usados por el Señor, Él manifiesta su gloria a través de nuestras vidas. Y a lo mejor tú puedes recordar cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor, dice la palabra que cuando Él descendió de la montaña, tuvo que cubrir su rostro porque era tal el resplandor que había que la gente tenía que cubrir su rostro para poder voltear a ver a Moisés de reojo. ¿Sí? El asunto es que cuando alguien puede ver, por eso es que de repente las personas que están a nuestro alrededor, que muchas de las veces no conocen de Dios, a través de nuestro testimonio, a través de lo que refleja nuestro rostro, muchos de ellos dicen: oye, es que estamos viviendo un momento de crisis, un momento de conflicto, donde hay temor, donde hay miedo, donde no sabemos qué es lo que nos depara este año que está comenzando, con qué viene, con qué sorpresas vienen. Y muchos de ellos te dicen: oye, pero a ti te veo en paz, te veo tranquilo. Y entonces ahí cuando nosotros ocupamos esa oportunidad para poder decirles: sí, ¿sabes por qué? Porque estoy confiando en Dios. Y es la verdad, estamos confiando que este año va a ser un año diferente. Yo creo que este año va a ser una gran oportunidad para que como hijos de Dios, como creyentes en la fe en Jesús, vamos a tener la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. Es un tiempo en el cual el mundo necesita una palabra de esperanza. Y sabemos que el único que puede darnos esa esperanza y esa seguridad y esa certeza es nuestra fe puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que hace que nosotros, en medio de la crisis, en medio de las dificultades que está viviendo el mundo, hoy nosotros estemos confiados y estemos seguros. Amén. Hermanos, la bendición no solamente tiene que ver con lo material. La bendición de Dios no se refleja muchas de las veces en nuestra cuenta bancaria. Alguien dijo que un hombre verdaderamente rico es aquel cuyos hijos corren a sus brazos aun cuando éste tiene sus manos vacías. Si trabajamos solamente como seres humanos, como padres, trabajamos solamente para dejarles bendiciones materiales a nuestros hijos, estaremos creando hijos sin principios y sin valores. Por eso es que la palabra de Dios es sabia. Y lo dice Lucas capítulo 12, versículo 15, cuando dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es algo que viene y rompe con la teología de la prosperidad. Amén.
En la bendición de Dios hay algo más profundo y más subjetivo que no depende de cuánto tenemos en lo natural, ¿sí? Que no depende de cuánto tenemos en nuestra cuenta ahorrado o en la abundancia de posesiones que podamos tener en nuestro hogar. Más bien la promesa de la palabra nos dice en Isaías capítulo 44, versículo 3 al 4, nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Así es la bendición de Dios. La bendición de Dios es derramada sobre el sequedal, sobre la tierra árida, ¿sí? Hemos de saber que lo que Dios hace trasciende a lo temporal, trasciende a lo material. La bendición que nos enriquece, como dice Proverbios capítulo 10, versículo 22, que es nuestro texto a memorizar, dice que la bendición del Señor que enriquece no añade tristeza en ella. Porque cuando la bendición proviene de Dios, nos libra de la codicia, nos libra de la ansiedad, nos libra de la preocupación, porque lo que recibimos no solamente lo vamos a usar para poder satisfacer nuestras necesidades, sino que todo lo que recibimos lo usamos para suplir nuestras necesidades, pero sobre todo lo hacemos para poder invertirlo en el reino de Dios y también ayudar a otros a crecer en la fe, a través de ayudarles también en las necesidades que ellos están de alguna manera enfrentando y poder extender esa mano de ayuda. Y ¿sabes una cosa? Dios es tan maravilloso, porque dice la palabra que cuando nosotros damos, Él nos da aún mucho más. Y era lo que yo les compartí al final del año. En nuestra vida como ministerio, de alguna manera como pastores, hemos aprendido. Y les decía yo el lema que tenemos nosotros, tanto en la congregación como en nuestra vida personal, y les compartía y les decía, nosotros, ¿sabes por qué tenemos? O sea, nosotros tenemos porque damos. ¿Sí? Amén. Esa es la bendición, esa es la clave. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Amén. ¿Ok? Tenemos que aprender a compartir la bendición con otros. La bendición de Dios mira lo que no se ve. Ajá. Nos acostumbramos a veces a contar las bendiciones por las cosas que poseemos. A veces nuestra vida es muy parecida a la del rico insensato, quien después de haber acumulado tanto le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes, repósate, come, bebe y regocíjate, lo dice Lucas capítulo 12, versículo 19. Los que piensan de esta manera no pueden, o sea, de alguna manera evalúan o de alguna manera se sienten bendecidos por Dios cuando poseen cosas, los bienes, ¿no? Sin embargo, no pueden ver la bendición espiritual que otros disfrutan, viviendo en una gran felicidad, porque aun cuando están desposeídos y tienen necesidades, Pablo lo decía, que las cosas que no se ven son eternas, por tanto son las que nosotros, como seres humanos, como creyentes en Cristo Jesús, debemos de aprender a hacer. Y lo dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice: y todas las demás cosas nos serán añadidas. Si nuestra prioridad, hermano y amigo, son las cosas espirituales, si estas son las bendiciones que vamos a estar buscando en el día a día, hermano, déjame decirte, no te sorprendas, porque dice la palabra del Señor que también Él va a enviar las cosas materiales que tú y yo estamos necesitando. El Señor le dijo a la mujer samaritana que cualquiera que bebiere el agua que Él le iba a dar, jamás volvería a tener sed. Mas el que bebiera el agua, como dice Jesús, que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y esa palabra está en Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. La bendición de Dios trasciende la bendición material.
La bendición de Dios va mucho más allá de los panes y los peces de aquel muchacho que se los ofreció a Jesús para que él orara y los multiplicara. La bendición de Dios trae libertad a los cautivos, trae sanidad a los enfermos. La bendición de Dios hace que nuestros problemas financieros sean solucionados y Él hace descender el recurso para poder nosotros sanar nuestras finanzas. Amén. Él es el que hace posible que tu negocio crezca. Él es el que hace posible que tú tengas esa habilidad para poder hacer negocios, para poder ser un gran empresario. Pero sobre todo el Señor te dice, nada más recuerda que toda la bendición viene de mí. Todo don perfecto, toda bendición viene de lo alto. Y tenemos que aprender a honrar con nuestros bienes a Dios. Amén. La bendición implícitamente, esa bendición que enriquece, depende de la obediencia. Y lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Cuando Dios le da y le dice al pueblo de Israel, si tú haces esto es lo que tú vas a recibir como recompensa, ¿no? El pueblo de Israel nació bajo la bendición. Dios le pidió a Abraham que saliera del medio de su tierra y de su parentela para ir a la tierra que él iba a dar, que era una tierra donde fluía leche y miel. Y fue como resultado de la obediencia de Abraham que Dios le dijo que haría de él una nación grande, para que esa nación fuera de bendición también a otros. Y le dijo, los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y los que te maldijeren, también yo los maldeciré. Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Y déjame decirte que desde entonces, la bendición y la maldición, dice la palabra del Señor, están delante del pueblo de Israel, ¿no? Y así era, cuando ellos tomaban en cuenta a Dios y obedecían, el pueblo era bendecido. ¿Quién bendice a Israel? Quien bendice al pueblo de Israel recibirá bendición. Pero quien maldice a este pueblo queda bajo maldición. Y eso mismo hoy nosotros, exactamente esa misma bendición está en nuestras vidas. Dios, dice la palabra, que puso delante de nosotros, dice que Él pone delante de la vida del hombre todos los días la bendición y la maldición. La bendición es consecuencia de oír su voz y la maldición viene a nuestra vida cuando nosotros decidimos apartarnos de su palabra. Las promesas de la bendición no podían ser mejores. Y es por eso que Dios recompensa la obediencia, enviando bendición a la vida de todo aquel que le obedece y oye su voz. Cuando nosotros obedecemos a Dios, la bendición vendrá, dice la palabra, sobre nuestra ciudad. La bendición vendrá sobre nuestro campo. La bendición alcanzará el fruto de nuestro vientre. Alcanzará el fruto y el trabajo de nuestra tierra, el fruto de nuestras bestias. Y habrá una bendición cada vez que tú salgas y cada vez que tú regreses. Saldrás con bendición y serás vuelto en paz también. La bendición alcanzará los graneros. Y sobre todo, dice la palabra, sobre todo aquello donde tú pusieras tu mano, Dios lo bendecirá. Y Él le dijo al hombre, le dijo al pueblo de Israel que él le pondría a su pueblo por cabeza y no por cola. Dios decidió bendecir la obediencia de su pueblo. Y sabes una cosa, Él es el mismo Dios que hizo esa promesa al pueblo de Israel. Y hoy nosotros en Cristo Jesús, Él también hoy ha decidido bendecirnos. Y es por eso que nosotros tenemos que escoger siempre en nuestra vida la bendición. La bendición, hermano y amigo, depende de nosotros. No depende de la gente que está a nuestro alrededor. La bendición la determinas tú. Tu obediencia determina la bendición. Dilo junto conmigo esta noche. Mi obediencia determina la bendición de Dios en mi vida. Es tu obediencia y es mi obediencia lo que va a determinar
la bendición que va a descender sobre nuestras vidas. Amén. Aunque yo se los he dicho un poquito más atrás, les dije que las bendiciones no solamente son materiales, no es lo más importante, no es lo más valioso. Ajá. Dios está muy interesado en quitar nuestras cargas cotidianas y darnos bendiciones materiales como lo hizo con su pueblo en el pasado. Dios sostuvo al pueblo de Israel y envió la bendición material para que su pueblo pudiera mantener y pudiera construir y pudiera expandirse el pueblo. Pero eso fue resultado de su lealtad, de su fidelidad, de su compromiso, de su obediencia, de su entrega, de su servicio a Dios. Y eso lo podemos ver ahí en Deuteronomio capítulo 30, versículos 9 y 10. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tu mano, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. Amén. La obediencia, hermano, es la llave que hace que la bendición descienda a nuestras vidas. Amén. Así es que si nosotros queremos ser hombres y mujeres que caminemos en bendición, lo primero que tenemos que hacer es obedecer la voz de Dios, obedecer a su palabra, obedecer el poder nosotros obedecer también a nuestros líderes, ¿sí? Entonces, la obediencia es la llave que libera la bendición en nuestra vida. Y lo podemos ver, ¿no? Decía Jesús, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y entonces hace un reto para aquellos que estamos en Cristo y nos dice, pedid y se os dará. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Hermano, la bendición que enriquece hoy nuestra vida, en este siglo XXI, es la bendición de Cristo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que Dios, el Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Hay personas que se gozan porque tienen bendiciones materiales. Y los que han cosechado y que han tenido un logro académico o un logro en el área sentimental, de alguna manera se gozan por eso. Pero nota que cuando venimos a Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos bendecidos y somos equipados con la bendición. El apóstol Pablo se refirió a los colosenses en su carta para los colosenses, en Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros, les dice a los colosenses, estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo. El cual dice, es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En otras palabras, no nos va a hacer falta la bendición si nosotros nos acercamos a Cristo. Si nosotros conocemos y invitamos a Cristo a venir a nuestras vidas. Hermanos, es en Cristo Jesús hoy que nosotros encontramos la bendición de la gracia. Es a través de Cristo Jesús que nosotros somos perdonados de nuestros pecados, a través de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por medio de Cristo que hoy nosotros somos, dice la palabra, antes éramos enemigos de Dios y ahora nosotros somos hechos hijos de Dios a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es a través de la obra de Cristo que hoy nosotros ha sido en nuestra vida y en tu vida restituido el propósito de Dios y la bendición de Dios a través de la obra de Cristo. En Cristo encontramos vida abundante. En Cristo Jesús encontramos la vida. La vida tiene sentido cuando hoy vivimos en Cristo. Hoy en nuestra vida no es una vida vacía, sin propósito. Hoy es en Cristo Jesús que dice la palabra, tenemos en Él vida eterna. La bendición de Cristo hoy alcanza cada área de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Amén.
La bendición que Dios nos ha dado Cristo Jesús en esta tierra, hoy también igual se alcanza en el cielo. Muchos creyentes a veces no han entendido esta bendición y la posición que hoy tenemos en Cristo. Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo. Y dice la palabra que Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la pregunta para ti, para mí, hoy es, ¿dónde está Cristo en este momento? Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra posición. Dice que Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también, el día que Dios nos llame a su presencia, podamos tener acceso también y estar delante de la presencia del Señor por la eternidad. Amén. Entonces, cerrando este tema esta noche es la bendición que enriquece, es la bendición que viene de parte de Dios. Y dice Proverbios 10:22, dice, y esa bendición que enriquece, que viene de Dios, no añade tristeza en ella. Amén. Así es que, hermanos, la bendición viene del Padre, la bendición viene del cielo, trasciende lo temporal, pero demanda de nosotros obediencia. Hoy nosotros, en Cristo Jesús, tenemos acceso a esa bendición. Amén. Así es que quiero cerrar esta noche este tema con Isaías capítulo 58, versículo 11, que dice así la palabra: Jehová te pastoreará para siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará lugar a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Hermano, estas son las bendiciones que enriquecen nuestra vida. A lo mejor tú puedes decir esta noche, yo la verdad no he experimentado esa bendición. Pero déjame decirte esta noche que Dios quiere bendecirte. Y la única manera como nosotros podemos tener acceso a esa bendición es invitando a venir a Cristo a nuestra vida. Así es que hagamos esta noche la oración y pidámosle al Padre que pueda Él bendecirnos a través de Cristo Jesús, como lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3. Es que digámosle a Jesús esta noche: Señor Jesús, yo abro esta noche las puertas de mi corazón y te invito a que vengas a mi vida. Yo hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y tomaste mi lugar, y que a través del sacrificio, dice la palabra, que tu sangre preciosa me limpia, me purifica. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de vivir una vida conforme a mí, a mis propias reglas. Y hoy yo quiero, Señor, pedirte que tú vengas y gobiernes mi vida. Hoy yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Y te pido que a través de tu obra tú me reconcilies con el Padre, que yo pueda acercarme y decirle a Dios: Abba Padre, y tenga acceso a la bendición que viene, como dice la palabra, desde lo alto, que sea derramada en mi vida. Hoy yo te recibo, hoy yo te confieso como mi Señor y como mi Salvador, y declaro, como dice la palabra, que si yo confieso con mi boca que tú eres el Señor, yo soy salvo. Yo lo creo esta noche. Padre, gracias por la obra de Cristo. Gracias, Señor, porque a través de Él, como dice la palabra, tú nos mostraste el amor que has tenido para con nosotros, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que esta misma bendición no solamente alcance a mi vida, sino que también alcance a mis generaciones, Padre. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque de ti proviene la bendición, esa bendición que enriquece y no añade a nuestra vida tristeza. Te alabamos y te bendecimos y aprovechamos para poner delante de ti nuestras necesidades. Y como dice la palabra, confiamos en que tú, Señor, proveerás y enviarás tu bendición para que podamos nosotros de esta manera también dar testimonio de que tú habitas en nosotros y que de nosotros, Padre, Señor, tú, Señor Dios, Padre, somos un fiel testimonio de la obra que tú haces en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias esta noche por tu fidelidad y por tu amor. Amén, amén y amén. Hermanos y amigos, los espero la próxima semana y bueno, a darle duro porque este año trae grandes retos, pero si nosotros permanecemos en la palabra
y obedecemos a la voz de Dios, este año será, en medio de todos los conflictos, de las cosas que pudieran venir, Dios va a ser victorioso en nuestras vidas. Que pasen buenas noches. Bendiciones.